Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Emiliano Lora y a continuación voy a hablar un poco sobre lo que son las turbinas hidráulicas. Sabemos que las turbinas hidráulicas son aquellas que permiten o dan fuerza mediante mediante un movimiento cinético, particularmente lo que es el agua. Al momento de hablar sobre los tipos de turbinas, podemos decir que existen tres tipos de turbinas que se utilizan en lo que es la generación de energía eléctrica, cada una con una característica. En el caso de la turbina Pelton, su característica principal es que esta es utilizada cuando el salto del agua tiene una longitud considerable, o sea, quiere decir que tiene un salto de gran altura. En el caso de la turbina Francis va a pasar algo distinto. Estas turbinas son más utilizadas cuando el salto del agua es intermedio. En este caso el agua no interviene con tanta fuerza como mencionamos en la turbina anterior. Y por último la turbina Kaplan, que se puede decir que es un poco de ambas turbinas que hemos hablado anteriormente. O sea, esta turbina puede ser utilizada para saltos de gran altura, como intermedio, como baja. Y se puede decir que es de reacción pura, es decir, reacciona directamente a la velocidad cinética, a la velocidad del agua. Cuando hablamos nosotros de la selección de la turbina según su potencia, lo que primero se debe hacer es calcular la potencia hidráulica que nosotros tenemos en nuestra instalación. De eso va a depender la turbina que vayamos a utilizar en nuestra hidroeléctrica. Para calcular la potencia se necesita en primer lugar tener un registro histórico del caudal del río que en este caso vaya a alimentar la hidroeléctrica. Eso es lo primordial. La potencia se va a calcular en base a un registro histórico que éste lleve, según su caudal, según el registro de los últimos años, que tanto creció o que tanto decreció su nivel. En cuanto a lo que son las turbinas de acción y de reacción, podemos decir que las turbinas de acción son conocidas como de vena libre. Son aquellas en las que el agua mueve el rodete exclusivamente con energía cinética. Esto puede pasar, por ejemplo, en lo que son las turbinas Pelton. Estas se caracterizan principalmente por lo que son esencialmente porque su fluido es netamente cinético, o sea, no interviene ninguna otra acción en ellas, simplemente el movimiento del agua. En cambio, en las turbinas de reacción es de tipo radial. En este caso, el agua ingresa por un lugar por un tubo de alimentación, y esto va a provocar su movimiento, es decir, su movimiento no es directo, como era en el caso de la acción, que se efectuaba con el movimiento del agua. Para la regulación de las turbinas y sus efectos secundarios, se puede decir que estos son elementos fundamentales para el correcto funcionamiento de una instalación. A través de ellos se regula y controla el buen funcionamiento de la central, subestación y las líneas eléctricas que nosotros tengamos. Los principales bucles que nosotros podemos regular, en este caso, son la velocidad de sincronismo, el nivel de potencia si funciona en isla, es decir, para suministrar de energía en forma aislada, como en el caso que nosotros tenemos de las Islas Galápagos. Y también se está hablando de regular el caudal de la turbina para controlar lo que es el aceleramiento. Por último, vamos a hablar sobre lo que es los servicios auxiliares en las centrales eléctricas. Estos no son más que constituidos fundamentalmente por los elementos que, sin intervenir en lo que es la generación de energía, son necesarios, incluso indispensables, para el buen funcionamiento y el proceso, junto con sus fuentes de alimentación y los sistemas de distribución asociados. Por ejemplo, estos van a actuar dependiendo de la tensión de alimentación, la corriente, la velocidad del sincronismo, etc. Esto en cuanto a lo que podemos hablar de turbinas eléctricas. Muchas gracias.